Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a hacer un video un poco personal porque no les vengo a hablar de costos, de calidad de vida, ni mostrarles lugares ni cosas raras de Rumania o Rumanía, como me dijeron que tengo que decir. Eh, Porque hoy les voy a hablar de algo personal, de algo que fue cuando inicié mi canal de YouTube y, y algo que efectivamente, cuando uno inicia un proyecto piensa que va a ser de una manera y termina siendo de otra, pero bueno, eso es algo que a todo el mundo le pasa y bueno, hay que entregarse a la vida y el destino. Así que es por eso que le voy a contar qué idea tenía antes de empezar este canal de YouTube. Bueno, les voy a contar, pero antes me voy a hacer una vitamina, aquí está el vaso, y el agua, porque estamos en otoño y acá hace ya mucho frío. Esperen que no quiero hacer una macana mientras me hago esto. Hace mucho frío y como les decía, un poco más de agua. Como hace mucho frío, se dice que hay que tomar vitaminas en los días de otoño. No sé, hay un dicho acá en Rumania, que si sos rumano o rumana me lo vas a decir después, que es como los días que tienen tal letra tenés que tomar vitaminas. O sea, se entiende que otoño y invierno sí. Así que, y lo muy curioso de esta situación es que en el supermercado, o sea, no tenés que ir a la farmacia para comprar las vitaminas. En el supermercado te venden las vitaminas así como te venden la comida. Así que súper bien. Esto me sorprendió porque en Argentina, chicos, no venden en el supermercado esto. Para comprar, si bien obviamente es de venta libre, para comprar las vitaminas las tenés que comprar en la farmacia o, sí, en la farmacia, ¿no? No en otro lugar. Y bueno, nada, nosotros compramos como para tener en el invierno calcio, magnesio, la vitamina C, que es la para que no te resfríes, la vitamina C es la mejor, y un complejo que es multivitamínico. Creo que me voy a tomar un multivitamínico porque estaba estornudando hace unos días atrás y la idea es que, bueno, no me quiero enfermar. También se lo dije mil veces que esto, ahí va, le ponemos acá, exactamente, ahí va. Mientras espero que se haga mi vitamina, les voy a contar exactamente qué idea tenía respecto al proyecto de YouTube. Nada, dato a color, compren vitaminas. Aparte eran re baratas, no me acuerdo exactamente, pero son muy baratas. El ruidito. Bueno, mientras espero que me haga efecto la vitamina, les voy a contar que yo inicié el canal de YouTube cuando me mudé aquí a este país. Y la verdad es que inicialmente lo inicié porque muchas amigas, gente, familia o conocidas me decían, pero te vas a vivir a Rumania, vos sabés dónde es, vos sabés qué hay ahí, vos sabés cómo es la gente. Y la verdad es que sabía muy poca información. Yo confiaba 100% en mi esposo, en la primera vez que había estado aquí, que había sido a vacaciones y nada más. No había estado viviendo antes como para decir, sí, quiero vivir ahí. Es que uno cuando se va a vivir a un país, no es que muchas veces lo tomás la decisión por intuición, por las condiciones. Bueno, cuestión que cuando llegué acá estuvo todo genial, todo bien, pero la idea era mostrarles a mi familia y a mis amigos cómo era mi día a día y cómo me iba adaptando poco a poco a este nuevo país que ellos tampoco sabían. Y la verdad es esa, en Latinoamérica no se sabe mucho de Rumanía. A menos que seas un fanático y demás, nadie sabe mucha información sobre este país, sino por el contrario, piensan como información mala, fea, y la verdad, mucho prejuicio respecto de ese país. Y a mí me sorprendió completamente. Ya está hecha, así que la voy a tomar. Bueno, no sé si se toma todo junto poco a poco esto, pero yo lo voy a tomar poco a poco, como si fuera un jugo, una bautura, le dicen acá. Es una bebida normal. Entonces yo abrí un canal de YouTube justamente para mostrarles a mi familia, a mis amigos y a mis conocidos cómo me iba adaptando yo. Pero, ¿qué pasa? Ellos conocían a mi esposo, pero poco. Entonces dije, bueno, lo voy a abrir para mostrarle mi vida, pero con él. O sea, también un poco en el sentido era, bueno, cuando conozco un lugar nuevo, mostrarles nuestra vida y para que ellos también se queden tranquilos que yo estaba bien y estaba feliz. Entonces, cuando le dije esta idea a mi esposo, me dijo, bueno, sí, lo podemos hacer, no hay problema, genial.
Incluso fue una idea y no lo hice por tiempo y me dijo, y no lo vas a abrir el canal de YouTube, así no le mandás videos a cada uno de tus contactos de WhatsApp, amigos, familiares, sino abrí, que se fijen ahí, que está bueno cuando pueden. Y bueno, y así empezó el canal, como para contarles a ellos qué era lo que efectivamente que había de este lado del mundo, cómo era mi vida, el país y todo. Pero la idea inicial de este canal de YouTube era otra. Era que yo con mi esposo, los dos mostrando el país, porque él habla español súper bien, hasta mejor que yo habla el español, y la idea era esa, hacer un canal de YouTube, pero mostrando los dos las cosas, no solo yo. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas es una frase de un presidente argentino muy famoso, dice, pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, el primer momento en que yo no tengo vergüenza, la nada, yo no tengo vergüenza, si no, no podría tener canal de YouTube, ni estaría expuesta en las redes, ni a desconocidos. Por supuesto que no la tengo, nunca la tuve. Y, y bueno, empezamos, creo que uno de los primeros, el primer video de mi canal fue uno hablando sobre cosas buenas y malas de Rumanía en cuanto a mi opinión, y el segundo ya era de viajes, y digo, bueno, vamos a mostrar un poco todo esto. ¿Qué pasó? Empezamos el viaje, empecé a grabar y cuando le pregunto algo a mi esposo, algo, me dice, no, no, me dio vergüenza. Y yo lo miré. ¿Qué? Que me dio vergüenza, que no, que seguí vos. Bueno, cuestión que a partir de ese momento las cosas cambiaron y le dije, pero pará, teníamos un proyecto en común de hacer el canal, ¿por qué ahora te bajás? No, es que yo no sabía cómo iba a interactuar, cómo iba a suceder esto y en cuanto hice así con la cámara y lo enfoqué a él y le pregunté, che, ¿qué te parece este lugar o algo así? Me baja la cámara y me dice, no, no, pará, me dio vergüenza, no puedo seguir adelante, no me gusta cómo me veo, no me gusta mi voz, no me gusta verme. Bueno, cuestión que cuando llegamos a casa le digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Querés que te dé unos días más? Así salís en el video. No, me dijo que no quería salir en el video, que tenía vergüenza. Él es una persona muy tímida, muy tímida. No le gusta ser centro de la atención para nada. No, incluso el día de su cumpleaños no quiere decir que es su cumpleaños porque la gente lo saluda. No, es súper tímida, súper válida, todos somos diferentes en este mundo y está genial. Pero él es extremadamente tímido y me dijo que sí, que creía que lo podía hacer y después se dijo que no. Y nada, y cuestión que a partir de ahí yo es como tuve que agarrar el volante de la situación yo sola y dije, bueno, ya está, lo sigo yo sola. Y siempre, cada un tiempo frecuente, le digo, che, ¿estás seguro que no querés aparecer? Che, ¿estás seguro? Y ustedes, si han visto el canal de YouTube, aparece así un poquitito, pero no habla, no interactúa mucho porque le da vergüenza. Así que es extremadamente tímido, es extremadamente vergonzoso y él no quiere verse a sí mismo ni escucharse en las redes porque, no sé, le da vergüenza y es tímido y está ok. Yo al principio me enojé con él porque le dije, che, teníamos un proyecto en común y ahora decís A y haces B, ¿cómo puede ser? Y después lo entendí y dije, bueno, no todo el mundo quiere exponerse, quiere salir, así que bueno, está bien, si no querés, no querés. Y ahí arranqué mi canal sola, acá, sola. No es que no tengo esposo, sí lo tengo, no es que es invisible o un fantasma, sí existe. Pero bueno, es un señor tímido. Así que, sin embargo, para quienes de verdad lo conocen saben que es tímido de verdad, pero cuando entra en confianza no tiene ninguna timidez y pa. Pero así que es por eso que el proyecto inicial fue de los dos juntos y ahora es mío solamente. Y bueno, no descarto que algún día ojalá se sume a mi proyecto y empecemos los dos, como teníamos pensado inicialmente mostrarles al público hispanohablante nuestra opinión y cómo es nuestra vida aquí en este país tan lindo que es Rumania. Es por eso que, bueno, nada, contame si eventualmente te gustaría que se sume o no, déjamelo en comentarios. Aunque digas que sí, igual él no se va a sumar. Más que nada un censo para mí o para decirle, che, mira toda la gente que dice que te sumes. Pero bueno, más que nada es por ese lado. Así que gracias por estar del otro lado, por escuchar esta confesión subjetiva de este lado. Y bueno,
Cualquier sugerencia u opinión puedes dejarla en comentarios. También puedes sugerirle a él, si vos de golpe sos tímido o tímida y te pasó algo, sugeríselo. Gracias, me termino mi vitamina y nos vemos en el próximo video. Me despido, como siempre, en rumano, porque estamos en Rumanía. Hasta la próxima, papá, la revedere.